Estamos en Ágora de Azuero para otro programa más de esta serie, en donde intentamos incursionar en la península y conocer eh, diferentes tópicos que nos atañen a nosotros. El tema de hoy es Liberato Trujillo y José de la Rosa Poveda. Eh, Dos personajes importantes. A lo largo de los programas hemos estado conversando, intercambiando ideas sobre personajes distinguidos de esta parte del país, gente que ha marcado la historia regional en una u otra forma en diferentes campos del saber, en aspectos atinentes a educación, a historia, a temas ambientales. Ahora nos interesa incursionar en dos individuos importantes. Los dos anduvieron una especie de a caballo entre la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Y no cabe duda que marcaron historia aquí en la península. El problema, como siempre, es cierto desconocimiento que hay sobre la gente que ha hecho contribuciones importantes. Eh, Personajes, decíamos, que nacen en la segunda mitad del siglo XIX. Eh, Pertenecen más o menos a la generación del doctor Belisario Porras. Eh, Porras nace en 1856. Y estos personajes van a estar naciendo a finales de la quinta década del siglo XIX o primera a la sexta década de este mismo siglo, del siglo XIX, el siglo XIX. Eh, y es importante hablar sobre ellos y sobre el contexto en el que surgen, el periodo histórico y cuál ha sido su contribución más significativa. Eh, una contribución de Liberato Trujillo Domínguez y de José de la Rosa Poveda Franco, que esos son sus nombres, y vamos a entrar en este aspecto, porque son dos personajes ligados al sistema educativo de la península, una península que, como el resto de la República de Panamá, todavía avanzado el siglo XIX, es escaso el aporte en el ramo educativo que nosotros podríamos mencionar. Eh, y no hay una cosa más interesante. Tengo por aquí algunos textos que vamos a tener. Eh, Vamos a leer algo porque nos importa eh, describir lo que pasaba en educación y cómo veían los niños de aquella época lo que pasaba en esta parte de la península. De este libro mío que se llama La instrucción pública en Azuero, tenemos un relato interesante que voy a compartir con ustedes. Eh, un relato del doctor Porras que nos va a dar una idea de cómo vivía aquí esta zona. Y él se refiere, estamos hablando del año 1871, y Porras se refiere a lo que él sintió cuando tuvo que abandonar la península para estudiar en Bogotá. Escribe Porras, dice: era una tarde de fines de noviembre, con un crepúsculo mortecino. Tenía mi corazón oprimido. Espino, Andrés Corsino Suárez y otros me esperaban en la esquina en sendos chincos ensillados. Mi abuela y mi tía Adelaida sollozaban adentro en el cuarto, y Josefa, la criada fiel, avanzó al portal a amarrar de la acción de la silla una cebadera con sus envoltorios de pan y dulces en una servilleta. No me pude despedir y mi tío Sean
Me tomó del brazo emocionado también y me ayudó a montar en el caballo que me estaba destinado. Después hizo otro tanto con el suyo y partimos. Cuando bien íbamos ya a entrar en el callejón del maestro Caudillo, el herrero, que era casi enfrente de mi casa, a la salida del pueblo, oí un llanto lastimero como para un muerto que llevaban al cementerio, y entonces detuve mi caballo y me volví. En el portal estaban las dos amorosas mujeres que me habían dado energía, actividad, imaginación, valor y amor. El mismo corazón, la vida toda, y quise volverme llorando. Mi tío Asunción cogió silenciosamente mi caballo del cabestro, me arrastró al callejón, anegado en lágrimas el rostro, y no pude más. Salimos del pueblo, cruzamos la llanura y nos perdimos a lo lejos. Una descripción que se va a repetir en la educación de esta zona cuando no hay escuelas, cuando para poder avanzar en el sistema educativo, uno tiene que salir de la región. Relato decía del año 1871, porque para aquella época no había maestros titulados en la región. Eh, y vino en auxilio no solamente de la región, sino de la República de Panamá, la idea genial del general Buenaventura Correoso, liberal, que va a estar ligado a Porras y mucha otra gente, y crea una escuela normal de varones, donde van a estudiar los primeros maestros titulados de esta parte del país. Tengo algunos nombres que están ligados a la historia de esta zona, que son egresados de esa escuela. Tenemos un Agustín Almengor, de los Almengor de la Villa de los Santos, que se gradúa en esta escuela en 1876. El que nos interesa, el Liberato Trujillo Domínguez, graduado en 1879. Miguel Alba, en 1879 también. El otro personaje que nos ocupa en este programa, José de la Rosa Poveda, en 1881. Marcelino Villalaz de la Villa de los Santos, en 1881 también. Y José M. Huertas, que va a ser un escritor de PC, de los Huertas, que se va a graduar de maestro en 1881. Estamos ante los primeros nombres de maestros titulados de esta zona, porque esta Escuela Normal de Varones funcionó de 1872 a 1887. Y ahí es donde se va a graduar Liberato Trujillo Domínguez y José de la Rosa Poveda. Tengo por aquí un informe en la página 24 de mi libro. Aparecen personajes maestros en un cuadro del año 1888 y dice un informe de los inspectores generales para que vayamos teniendo una idea de dónde va a trabajar Liberato Trujillo Domínguez y José de la Rosa Poveda. Un informe del año 1886. En la ciudad de Los Santos funciona la escuela de varones a cargo del señor Manuel María Grimaldo, en un local que pertenece al municipio. La escuela de niñas de esa ciudad también está abierta, dirigida por la señora María José Villalaz R., de quien tengo muy buenas recomendaciones, así no dudo que será nombrada en propiedad para el puesto. La señora Juana Bernaza ha regentado la escuela de las tablas y tiene a su cuidado, según se nos informa, el local que pertenece al gobierno, así como los útiles inmobiliarios. Me permito recomendarla al gobierno. El señor prefecto me comunica que ha restablecido la escuela de varones de PC y ha nombrado para regentarlo el señor Leonidas Arjona Quintero. La de niñas de este lugar sé que está funcionando a cargo de la señora María Josefa Echavarría. En Chitré
importante lugar de esta provincia, hay que restablecer cuanto antes tanto a la escuela de varones como a la escuela de niñas, así como la escuela de varones de las tablas. Esto es lo que se dice en un informe de un inspector general en el año 1886, que van a ser los años precisamente donde vamos a encontrar a estos personajes sobre los cuales queremos referirnos hoy, porque son zapadores de la educación, son José de la Rosa Poveda, Liberato Trujillo Domínguez, son dos de los primeros eh, maestros titulados que van a venir a esta zona, porque antes de ello hay algunos que van a ser de maestros pero que no lo son. Por ejemplo, Nemesio Medina, el caso de Isauro Borrero, que es alguien que viene del Tolima, es decir, allá del área de Colombia, y que va a ser la base precisamente de los Borreros de Guararé. Tenemos a un Pedro Ríos, a un José Encarnación Brandao, que es nativo del río Hacha, y tiene su esposa Isabel de Brandao. Precisamente estos son los maestros del doctor Belisario Porra, maestros que hacían lo posible por enseñar, que no hayan pasado por una escuela eh, para educadores, pero pues juegan un papel importante eh, para nosotros. He dado esta referencia general porque es importante entender el contexto de ausencia de educación, el contexto de abandono en el cual vivían los niños de la península hasta segunda mitad del siglo XIX, algunos con un poquito más de recursos que podían pagar un instructor privado, y se reunían las familias para traer a alguien, como los que hemos mencionado, que enseñaban las primeras letras precisamente a la gente que viene, que va a estar acá. A esta hora, gracias a Nixie Gisela González Vergara, está a Gloriver González, que está en Chitre, a Joaquín Palma. Buenos días, dice Joaquín Palma, amigo de Ágora de Azuero. A el amigo Orlando Parcas Negras, que está escuchando el programa hoy, periodista Agustina Vergara Cedeño, nuestra buena amiga allá en Bellavista de Guararé, Nelly Montesa, Carlos Acambra, bueno, tengo una lista aquí larga. Son la gente que siempre están, y recuerda que a lo largo del programa usted puede escribir en nuestro muro y haremos lo posible para destacar la presencia de Agustín Solís Espino, de Fidel Díaz Alvarado, de Juventina Caballero, de la gente de Radio Provincia, la decana radial chitreana, de Jorge Luis Vázquez, de Carmen Carrasquilla, Ángel Montenegro, Joaquín Palma, que ya lo mencionamos, Iris Alberto Bisuetti, nos sigue allá en Cabuya de Chame, saludo para él, a Carlos Acambra Palominos en Bellavista de Guararé. El tema de hoy es son dos personajes, el caso de Liberato Trujillo Domínguez, y el otro personaje que es José de la Rosa Poveda Franco. Veamos el caso de Liberato Trujillo. Impresiona el lugar de donde viene Liberato Trujillo, donde va a ir a estudiar a Panamá. Liberato Trujillo Domínguez había nacido el 23 de febrero del año 1859 y era hijo de Víctor Trujillo, y la mamá se llamaba María Bonifacia Domínguez. Es interesante porque tenemos información que Liberato Trujillo fue becado por el general Buenaventura Correoso, que era liberal, para que pudiera ir a Panamá a estudiar. De otra manera hubiese sido otro niño rural, como era característico en aquella época. Por eso siempre hemos pensado que un personaje como
el general Buenaventura Correoso, eh, merece más investigación eh, por haber creado la primera escuela normal, y no solamente eso, su papel a nivel político. eh, Él va a jugar un papel importante también con el padre del doctor Porras para que Belisario Porras Barahona pueda estudiar en Bogotá. Pero eso es materia de otra cosa. El Don Liberato es maestro de escuela superior y prácticamente es de los pocos que se gradúan como maestro de escuela superior, porque había la costumbre de que los títulos eran de maestro de escuela elemental, es decir, lo que enseñaban primero, segundo y tercer grado, y maestros de escuela superior eran los que estaban capacitados para dar los años superiores en la educación primaria. Y Liberato Trujillo es de los pocos que se gradúa de la escuela superior. Se gradúa el 13 de febrero del año 1879, exactamente cuando tiene 20 años. Liberato Trujillo va a ser educador titulado en 1879. Recuerde que dijimos que nació en el 59. En el 79 tenía 20 años exactamente. ¿De a dónde era Liberato Trujillo? Esto es interesante. Este, los padres de él eran de las Yescas, de las Tablas, eso que se conoce ahora como San Miguel, eh, que entra uno por allí, por el área de Valle Riquito, ¿no? Por eso el personaje va a estar, en algunos lugares va a decir que nace en Valle Riquito, pero es esa misma zona. Entonces se puede imaginar en aquella época un muchacho que va a estudiar a Panamá, campesino como Liberato Trujillo Domínguez, que, que se va a graduar. Y Liberato va a trabajar en Ocú. En Ocú va a contraer las primeras nupcias, se va a casar por vez primera, uno de, digamos, su primer matrimonio con una ocueña, pero él también labora en Chitré, fue maestro en Chitré, también fue maestro en las tablas, donde se va a quedar el resto del tiempo como buen tableño. Este caso de Liberato es interesante porque lo que representa en términos educativos, eh, por ese desafío que asume Liberato Trujillo de trasladarse a la ciudad de Panamá con todas las dificultades y toda la pobreza, gracias a una beca del general, como decíamos, Buenaventura Correoso. Y, y muchos de los grandes hombres, de los González Ruiz y de otros apellidos de las tablas, Liberato Trujillo va a ser maestro de escuela primaria de un grupo de gente notable de la ciudad de las tablas. Eh, y va a fallecer en esta misma ciudad de las tablas a los 85 años, el 12 de mayo de 1942. Liberato Trujillo va a ser mucho más longevo que José de la Rosa Poveda, que llevamos a ver, que fallece más temprano. Trujillo dura 85 años. Y cuando uno habla entonces aquí en esta zona de maestros titulados, debiéramos recordar a Liberato Trujillo Domínguez, como otros eh, educadores que hubo en esta zona, que ya los mencionamos, como Agustín Almengor, como eh, Marcelino Villalaz, de la Villa de los Santos, como José Huertas. Algunos de ellos no van a ejercer la docencia mucho tiempo, algunos de ellos se van a meter, como José Huerta, por ejemplo, como Marcelino Villalaz, eh, y van a jugar un papel importante y forman parte de esta pléyade, de este grupo de gente peninsular distinguida, eh, que muy poco se habla de ellos en educación, muy poco se ha valorado lo que ellos representan. Eh, el caso, el caso
José de la Rosa Poveda es realmente impresionante. He realizado una pesquisa con la intención de encontrar el acta de nacimiento de José de la Rosa Poveda. Hasta la fecha no la he podido encontrar, pero asumo que debió nacer o a finales de la década del 50 y lo más probable en la década del 60 del siglo XIX. Era hijo de, y eso sí lo tengo bien registrado, de Juan de Dios Poveda y de María Natividad Franco, que fueron sus padres. También decíamos egresado de la Escuela de Varones, graduado en 1881, es decir, 79, 2 años después que ya había salido el Liberato Trujillo. Eh, Tenemos datos de que él imparte clases en Guararé en el año 1888. El dato que tengo indica que José de la Rosa Poveda había dado clase en Guararé en la escuela de varones. Aquí tengo el dato. Clases en 1881. Él preside la escuela de varones. Tiene 41 estudiantes matriculados. Hay una asistencia de 28 y gana 40 pesos de aquella época. Interesante porque la maestra de la escuela de niñas es Juana Bernaza Murillo, que tiene 48 niñas, 35 de asistencia y que también gana 40 pesos. Interesante porque José de la Rosa Poveda en esta época gana lo mismo que gana un maestro no titulado. Esto va a tomar mucho tiempo en arreglarse. Hay muchos más datos de él. Por un detalle que encontramos en el templo de la Virgen de las Mercedes de Guararé, sabemos que probablemente haya llegado primero a dar clases en Guararé por una sencilla razón. Encontramos que José de la Rosa Poveda se une en primeras nupcias a un personaje de Guararé, Viviana Pérez Gutiérrez. Y con Viviana Pérez Gutiérrez, que había sido esposa de Estílito Escobar, nace su primera hija. Y este dato es interesante. El 17 de mayo de 1882, su hija se llamaba Leovigilda Poveda Pérez, nacida en Guararé. Y este dato de 1882 nos está indicando que tuvo varios años en Guararé y que allí tuvo su primera esposa, para decirlo de alguna manera, un muchacho joven, a unos 20 años, 21 años, cuando está en Guararé, porque se graduó en el 81, ya aparece en el 82 teniendo una hija en Guararé. Pero va a tener otro casamiento en las tablas con una señora que se llamaba Teodosia Carrera Girón. Eh, Tuvo un hijo que nació en 1898. Tengo el dato, se llamaba Miguel José Poveda Carrera, hijo de José de la Rosa Poveda Franco. ¿Eran realmente los Poveda nativos de las tablas o venían de algún otro lugar? Eso está por determinarse. Lo cierto es que se radican aquí o eran de aquí y tienen ese hijo José de la Rosa Poveda. Hay informes de él como inspector provincial de instrucción pública y estadística de inicios del siglo XX, concretamente del año 1908. He leído los informes de José de la Rosa Poveda, que llegó a ser una especie de lo que ahora llamaríamos director provincial de educación.
valiente el paisano José de la Rosa Poveda cuando critica que no se le paga a los maestros y lo hace en un informe que se le envía al secretario de Instrucción Pública, lo que se va a llamar después Ministerio de Educación y lo que ahora sería el ministro de Educación. Y dice José de la Rosa Poveda que por favor le paguen a los educadores porque se va a convertir en verdad aquel, aquella expresión que dice la gente de la zona: tengo más hambre que un maestro de escuela. Impresionante que José de la Rosa Poveda le escriba a un ministro y los conmine a pagar y utilice una expresión orejana nuestra para indicar el por qué era necesario que se atendiera el pago a los educadores. Mire usted qué interesante todo esto. Estos dos personajes que han marcado la historia educativa de la zona. Hago un alto aquí para destacar a Víctor Vergara, que nos ve en la ciudad capital, a Esurmendia Bernardo, a Víctor Vergara, a César Augusto Castro Cortés, a Farid Bobadilla, a Edith Enilda Marciaga, Manuel Rodríguez, a Susan Vanessa, a Vladimir Domínguez, Jacinta García, Jacinta Salado, Dimas Antonio Rodríguez Díaz en la Villa de los Santos, Zoilo Domínguez, saludo para usted, dice Elías Amaníba Estanciola, Armodio Espino en Guararé, y otra larga lista. Para nosotros incursionar en el conocimiento de estos educadores es una manera de hacer justicia. Mucho educador en la península anónimo, que casi no se sabía quiénes eran. Este trabajo que hemos realizado creo que es de los pocos libros que hay de la historia de la educación en la península. Realmente yo lo disfruté mucho, eh, sobre todo porque trabajé con archivos de la zona y anduve mucho tiempo buscando a José de la Rosa Poveda y acudí a la Biblioteca Pública de Las Tablas, eh, y a veces estaba ahí revisando libros y al frente había una tienda pequeña que la atendían dos mujeres ya mayores. Y un día yo llegué ahí a tomarme una malta y miré arriba de la puerta había una foto de un señor y le pregunté a la señora, disculpe, ¿esa foto de quién es? Y ella me dijo, ese es de mi papá. Y yo le pregunté que quién era su papá. Y ella me dijo, Liberato Trujillo Domínguez. Realmente yo casi me voy para atrás. Había estado buscando a Liberato Trujillo, estaba al frente de la biblioteca pública, en esa calle de la calle abajo de Las Tablas. Ahí vivían esas señoras que creo que ya fallecieron, desapareció también esa pequeña tienda, y con ellas pude conseguir alguna información sobre su padre, incluso el acta de defunción con algunos datos importantes de Liberato Trujillo Domínguez, un maestro cuyo labor desinteresada en la península merece mayor respeto, merece mayor reconocimiento de nosotros, no solamente de los que habitamos aquí, de la República, eh, gente que creyó en educación, gente que gracias a becas de los liberales puede estudiar en Panamá. El caso de Liberato Trujillo Domínguez y José de la Rosa Poveda Franco. Hemos encontrado algunos francos también en la zona
que no hay que confundirlo con los francos que se dedican a la medicina. Esos son descendientes de un cartagenero que llegó a la Villa de los Santos, Joaquín Pablo Franco González, que era un médico, que va a ser diputado también al inicio esos son otros francos. Estos francos de José de la Rosa Poveda, eh, hay que rastrear más la genealogía de esa familia Franco, y también la genealogía de esa familia Poveda. Yo creo que a ambos le tocó una época muy conflictiva porque cuando ellos viven en el siglo XIX, segunda mitad, cuando se gradúan, pero es un siglo de grandes conflictos políticos en Panamá. Y ese proyecto de avance de la educación primaria se va a frustrar. Se va a frustrar por la guerra de los 1000 días. Se va a frustrar porque va a haber un apagón educativo en la zona y en el país. Y, y van a desaparecer prácticamente. Las escuelas van a cerrar por todo el tiempo de la guerra de los 1000 días. Tengo relatos por ahí de eh, gente que estaba en la guerra y que pernoctaban, liberales o conservadores, en la noche, y para calentarse agarraban los útiles de la escuela, los picaban para hacer fogatas, ¿no? Eso pasó en la guerra de los 1000 días, y no pocas cosas aquí fueron pasto de las llamas para calentar a gente que estaba metida en la guerra. Y ese apagón de la educación. Nosotros comenzamos tarde la educación, no solamente en la península, la República comienza tarde en relación a muchos países de América Latina, incluyendo nuestros amigos ticos de un lado y los eh, colombianos del otro. Nosotros vamos a mantenernos allí prácticamente en una oscuridad, eh, y no vamos a comenzar a despertar hasta los años 10, 20, 30 del siglo XX, que la escuela va a comenzar a cambiar. Eh, y una gente que hace ese trabajo en ese periodo tan duro, tan difícil en este país, con una población mayoritariamente analfabeta en la península. Estamos hablando por lo menos de 95% de analfabetismo como mínimo en la península para aquella época. A veces con padres de familia que inicialmente no querían mandar a los hijos a la escuela, con las dificultades que tenían estos maestros, vieron que José de la Rosa Poveda era maestro de la escuela de varones y Juana Bernaza era maestra, en caso de Guararé, de la escuela de niñas, porque las niñas no podían ir a la misma escuela de los varones por el problema que ahora llamaríamos de género, que ahora llamaríamos que eran, eso no va a cambiar hasta 1919 con la coeducación, cuando los niños van a poder ir juntos, eh, varones y hembras, al mismo aula de clase. Eso es una cosa relativamente reciente aquí en la península, de apenas un siglo aproximadamente. La coeducación cumple en ese sentido un siglo en este año, y nosotros hemos querido señalarlo porque eh, Poveda Franco y Trujillo Domínguez son personajes eh, poco comunes de la época. Yo imagino las penurias que tuvieron que haber pasado con un sistema educativo que no pagaba a tiempo, que pasaban meses y meses y no llegaba la planilla de los maestros, ganando apenas 40 pesos de aquella época. Esos salarios que no van a cambiar, sino a comenzar a cambiar, sino en los años 70. Eh, y a ellos les tocó vivir la época más difícil de la educación. Maestros que participaban, José de la Rosa Poveda, Liberato Trujillo, en lo que se llamaba principio de siglo, asambleas pedagógicas, que eran reuniones de los maestros para maestros, en los cuales se discutían cuestiones de pedagogía.
esas asambleas pedagógicas han ido desapareciendo en el país y forman parte de la crisis que tiene el sistema educativo nacional, de la falta de actualización. Esas asambleas pedagógicas, eh, en los informes de José de la Rosa Poveda se habla de ellas. Eh, eh, Creo que hace falta un mayor apoyo, mayor reconocimiento a estos personajes que nosotros estamos mencionando aquí. Eh, Estoy empeñado en ver cómo consigo el acta de nacimiento de José de la Rosa Poveda, porque por ahí estuve viendo que algunos decían que no era de la zona, eh, pero en investigación uno aprende a no creer del todo en los relatos de las personas. Hay algo de verdad en los relatos orales de las personas, eh, pero muchas veces lo que se lleva como una tradición oral a través del tiempo termina tergiversado. Eh, Terminamos hablando de cosas que esos maestros pudieron o no pudieron hacer. Lo que he compartido con ustedes sobre estos dos personajes es lo que nosotros podemos afirmarlo hoy día de manera categórica. Eh, Necesitamos investigarlos a ambos y a muchos otros. Este libro que les mostré, La instrucción pública en Azuero, aproximadamente 100 páginas, ya agotado, no se consigue. Eh, es un intento precisamente escrito por allá por 1990, en la década del 90, de rendir un tributo a estos personajes, a toda esta gente a las cuales nosotros les debemos mucho. Y ellos son los antecesores de mucha gente que en pedagogía vamos a tener en la zona en épocas posteriores, porque no vamos a tener escuela secundaria hasta la década del 40. No vamos a tener, aunque hubieron unos intentos tímidos en la tabla en los años 20, en Aguadulce también, y no vamos a tener universidades hasta 1959, extensiones de la Universidad de Panamá. Pero lo que está detrás de esto son personajes como esos. Hubo dos escuelas, y esto quiero subrayarlo. Habían dos escuelas en la provincia de Los Santos que llevaban los nombres de José de la Rosa Poveda y eh, Liberato Trujillo. La escuela del Cestiadero de las Tablas se llamaba José de la Rosa Poveda. La escuela del Cocal de las Tablas se llamaba Liberato Trujillo. Esos nombres son cambiados en la década del 70. Yo no dudo de los méritos de los educadores que tienen el nombre ahora, pero siempre me ha resultado un poco chocante que estos dos señores saben que no hay nada en la península que lleve el nombre de Liberato Trujillo Domínguez ni de José de la Rosa Poveda. Verdaderos zapadores de la educación primaria en esta parte del país. Esto debería de darnos vergüenza. Francamente lo digo de la manera más natural y de la manera más sincera. Me duele que no tengamos nada que lleve el nombre de esta gente. ¿Cuántas generaciones no pasaron por las manos de Liberato Trujillo? Hace un momento le hablaba de la gente de las tablas, de gente de Chitré, eh, que también fue educado por Liberato Trujillo, de gente de Ocú.
donde labora también Liberato Trujillo. Es realmente penoso que nosotros tengamos que constatar este desliz, para llamarlo de alguna manera. Sería bueno que las direcciones provinciales de esta península hicieran algo por honrar a estos dos educadores. Y debe sus nombres llevarlo a una escuela distinguida, una escuela que ella misma sea timbre de orgullo de poder llamarse José de la Rosa Poveda o Liberato Trujillo Domínguez. Gente que se nos fue, gente que legó cosas importantes. Por eso aquí insistimos en Ágora de Azuero, en hablar de la memoria histórica de la península. Eh, porque en la marea de los tiempos modernos estamos olvidando quiénes fuimos y estamos olvidando quiénes fueron nuestros prohombres en todas las ramas. Si usted hiciese una encuesta preguntando que se indicasen tres nombres, por ejemplo, de médicos de la zona, famosos, zapadores, seguramente va a costar trabajo. Si indicamos tres educadores, también nos va a costar trabajo. Y eso significa que no estamos haciendo lo que debiéramos hacer. A esta hora voy a destacar aquí alguna gente que nos sigue aquí. Omar Chipsen Jiménez, Milagros Córdoba, Dimitri Calderón, Carlos Zanate Espino, Wilfredo Cedeño, Agustina Vergara Cedeño también, que la mencionamos hace un momento allá en Bellavista de Guararé. Está Rita Osorio, Xiomara Isabel, Marvin Pineda y Yaneli Jureña, Angélica Mutis, Carmen González, Mario Azael Montenegro, Víctor Vergara, eh, entre otros personajes, Edith Enilda Marciaga, Susan Vanessa, José Agustín Espino Domínguez, eh, Zoilo Domínguez, que nos saluda a todos, Elías Amaniego Estanciola. Amigos, imagine usted, si estamos haciendo este trabajo de la península, ¿cuántos nombres de gente en el área de educación olvidada? Sería bueno hacer ese ejercicio en Veraguas, en Coclé, en Chiriquí, y nos vamos a encontrar hasta en la propia ciudad de Panamá. Nos vamos a encontrar en Coclé, en cualquier provincia, en Colón, un total desconocimiento y abandono de lo que pasó aquí en educación y de quiénes fueron los Liberato Trujillo y los José de la Rosa Poveda de estas otras provincias. Yo creo que hay que honrar, y esa es una de las cosas que me preocupa. Las instituciones tienen que tener nombres de gente que se los ganó, que hicieron algo por las comunidades, que tuvieron algunas inquietudes. Y eso no siempre ha sido así. Necesitamos construir un país más serio, eh, independientemente de cuánto tenga en el bolsillo, porque al final el problema es cuánto tiene en la cabeza. Al final el problema no es si usted es hombre o es mujer. Eh, Al final es el, la inteligencia, que es lo que debe privar.
este país distinto que tenemos que construirlo. Que no creemos leyes para, con porcentajes para que este grupo pueda participar o no pueda participar. Son sus ejecutores y es su inteligencia, independientemente del género. Manuel Rodríguez dice muy interesante el tema, lo del hambre del maestro de escuela, lo escuché desde niño en Chitré en la década de 1960. Nunca entendí el porqué de la frase hasta ahora. Es que eran tales las penurias de los maestros que siempre tenían problemas, siempre eran víctimas de gente que les prestaba plata, de usureros. Por eso surgieron las cooperativas de educadores en la década de los años 60, básicamente. Eh, Imagínese usted, el maestro que era muy respetado, pero que siempre vivía endeudado, siempre vivía sujeto a que la planilla llegara, a que le pagaran. Por eso yo decía que a Liberato, don Liberato y don José de la Rosa les tocó una época muy dura en la zona. Eh, y aunque solo fuera por eso, ya deberíamos justipreciar precisamente su aporte. Eh, Tengo por aquí, Gloriver González dice, educadores pueblos. La frase del hambre del maestro de escuela me recuerda a mi madre, quien fue educadora y ganaba 90 balboas mensuales. Nuestro saludo al rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores Castro, que siempre tenemos el honor de tenerlo en el programa. Gloriver González, personajes que tuvieron que haber pasado mucho trabajo, pero lo más seguro con esa mística que hoy día lamentablemente se ha perdido. Para ser educador antaño, en efecto, había que tener mística. Había que pensar más que en el dinero. Había que pensar en la suerte de los niños. ¿Usted se imagina si yo agarrase este libro y comenzase a dar los nombres que hemos encontrado de educadores olvidados, como Liberato Trujillo, por ejemplo, Clodomiro Castro, maestro en la Villa de los Santos, ganando 60 pesos, María J. Villalaz, de la Escuela de Niñas, en Chitré, de la Escuela de Varones, Alcide Sandoval, y de la Escuela de Niñas, Julia Ayala DF. En Parita, Dolores Carrizo P. o Cueño, ahora hay una escuela que lleva ese nombre, Petra Sosa, de la Escuela de Niñas en Parita. En Guararé ya dijimos José de la Rosa Poveda, la Escuela de Varones, y y Juana Bernaza en la Escuela de Niñas. En las tablas, José de Peñafiel, Petra M. Bendiburg, de la Escuela de Niñas. En Pocrí, Lorenzo Zorrilla, y de la Escuela de Niñas, Carmen Alvarado. En Ocú, Leonardo Quintero, Escuela de Varones, no había de niñas. En Pedací, Florencio Zorrilla, de varones. En Macaraca, Esteban Vázquez. En Santa María dice que la maestra no aceptó. Bueno, solamente ganaba en Santa María 30 pesos. La nómina de estudiantes, la nómina de pago era de 750 pesos al mes en Herrera y Los Santos, y solamente habían 674 muchachos matriculados. Tengo por allí datos impresionantes, por ejemplo, de el año 1908. En las tablas da clase Federico Zúñiga y gana 45 pesos. Federico Zúñiga no es otro que el padre
él es rector de la Universidad de Panamá, un personaje notable, el doctor Zúñiga, que va a ser maestro en las tablas en el año 1908. ¿No? Eh, tenemos Ezequiel Vázquez, maestro en Guararé, ganando 30 pesos. Tenemos a Dionisio Díaz en Parita y a Teresa Pinilla, ganan 30 pesos. En PC, Benjamín Ochoa, Josefa Echeverría y Corina Rebolledo ganan 45, 40 pesos. José Dolores Carrizo en OCU, 32 pesos. Juana O. de Ortiz también en OCU. En la mina, José Bustamante y Manuela V. de Quintero. En Los Pozos, Francisco Enríquez. En Macaraca da clase el presbítero E. Vázquez y Rudecinda Rodríguez. Ganan 30 pesos en el año 1908. Por estos motivos, lástima que no tenemos tiempo para hablar de otros educadores. Nixie Gisela González Vergara, en la escuela José de la Rosa Poveda en el Cestia de las Tablas, dice que estuvo hasta cuarto grado. No sé cómo se llama ahora o si la cerraron o qué, pero se llamaba José de la Rosa Poveda. También Nixie Gisela González Vergara dice que lo que sucede es que los que ocupan los altos cargos no tienen conocimiento de esta historia patria, entre otros motivos. Noriel Robles, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Agro de Azuero, que el día de hoy ha querido rendir tributo de admiración a la inteligencia, al tesón, a la capacidad de trabajo de dos educadores de esta península, José de la Rosa Poveda y Liberato Trujillo Domínguez. Hay otro ejemplo interesante. Lo que se puede hacer con una beca, cuando esa beca está bien asignada, cuando agarramos a un muchacho inteligente que no interesa, porque Poveda Franco no es un apellido de alcurnia, ni lo es Trujillo Domínguez. Gracias a Dios, tuvimos en Panamá un general Buenaventura Correoso que crea la escuela de varones. ¿Cuántos niños no se salvaron de vivir en la ignorancia en los campos nuestros? ¿Cuánto cerebro? Y José de la Rosa Poveda escribía muy bien, ¿eh? Muy bien escribía. En las memorias de instrucción pública de principio de siglo. Algo debíamos hacer para publicar esas memorias. Encuentra usted allí un panorama de la educación. Encuentra usted allí una visión de lo que era la educación primaria y secundaria de antaño. Me viene a la mente la memoria del INA, Instituto Nacional de Agricultura, en los años 40. El informe que se presentaba. Cuadros donde se anotaban hasta los tornillos que habían en las escuelas. Había un informe completo. Había estadística montada. Me pregunto cuando leo estos informes de José de la Rosa Poveda y de otros, si no nos hemos un poco quedado atrás, si en vez de avanzar nos hemos quedado cortos en la educación, en los niveles primarios, secundarios. Hay muchas cosas que hacer. En un país que ahora tiene más recursos, que avanzó enormemente en un siglo, pero que necesita rescatar sus cerebros. Esos niños casi geniales de los campos y de las ciudades, que necesitan un mejor sistema educativo, que necesitan
y hay que decirlo también, mejores educadores. No es que lo que tengamos sean malos, pero pueden ser mejores en este sentido. Ágora de Azuero, en el tema 54, en el día de hoy, hablando de Berato Trujillo Domínguez y José de la Rosa Poveda Franco. Vamos a ver si tenemos por aquí alguien más que nos haya escrito, eh, haya puesto algo aquí en nuestro muro de Facebook. Juni Frías, también le agradecemos su presencia. Hay acá otra lista larga que lamentablemente no podemos mencionarlos todos. Este es Agro de Azuero y su amigo Milcíades Pinzón Rodríguez. Quiera Dios que nos encontremos la próxima semana en otro tema en Ágora de Azuero.